vamos a conversar con nuestro corresponsal, Jorge Fita. Jorge, queremos saber esas 60 muertes, cómo ocurrieron, y quiero que nos cuentes si existe alguna conexión entre las víctimas. Jorge. Saludos, Abraham, saludos a toda nuestra audiencia. Así es, la violencia vuelve a hacer acto de presencia en México y de una manera muy intensa. Como tú estabas narrando, aproximadamente 60 muertos en las últimas 48 horas. Por el momento, las autoridades federales no encuentran una relación entre todos estos casos. Recordar, tal como tú señalabas, que los asesinatos se produjeron en 6 estados de la República, 4 de ellos en el norte y otros 2 en el sur. Hay discrepancias, hay distintos perfiles dentro de estos asesinatos, ya que también, como señalabas, si bien en Sinaloa hubo 11 muertos entre un enfrentamiento entre policía y presuntamente miembros del crimen organizado, en otras zonas como Coahuila se mostró la brutalidad de esta guerra, con las 25 bolsas encontradas donde supuestamente estarían los restos de 5 cuerpos y otras 10 personas encontradas muertas entre la noche del domingo y del lunes. Sin embargo, Abraham, todos los analistas y también las partes federales, las partes oficiales de este país señalan que obviamente todo esto se engloba dentro del marco del enfrentamiento entre distintos cárteles del narcotráfico por hacerse con plazas muy importantes dentro de la República Mexicana. Jorge, te agradecemos ese reporte, hay mucho más que contar sobre esto, pero lo haremos en las siguientes rondas informativas. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, saludos. La violencia ha acompañado estos 6 años al presidente Felipe Calderón. Según las cifras oficiales, más de 50.000 personas han muerto consecuencia del crimen organizado. Pero vamos a repasar los hechos de violencia más recientes. El lunes pasado en Tizapán, El Alto, fue el escenario de un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado y policías municipales que dejó como saldo 2 muertos y 2 lesionados, cuando sujetos armados intentaban secuestrar a una persona. Otros hechos para recordar: en mayo pasado fueron encontrados en Guadalajara, capital de Jalisco, los cadáveres de 18 personas que fueron desmembradas y dejadas en 2 camionetas en la carretera a Chapala, un asesinato que fue atribuido al grupo criminal conocido como Los Zetas. La lucha entre los carteles de la droga se ha intensificado en los últimos días con actos como el sucedido el pasado viernes, cuando un total de 16 cadáveres fueron encontrados en el estado de Tamaulipas, 7 en el municipio de San Fernando y otros 9 aparecieron colgados de un puente en Nuevo Laredo, frontera con Estados Unidos. La violencia que se vive en buena parte del territorio mexicano y que ha dejado un saldo de más de 60.000 muertos comienza a permear las altas esferas de la política. Por ejemplo, el asesinato del hijo del ex gobernador de Coahuila, ese suceso más reciente. Veamos el informe de Eduardo Martínez. La investigación por la muerte de José Eduardo Moreira Rodríguez, de 25 años, e hijo del exgobernador del fronterizo estado de Coahuila, será llevada hasta sus últimas consecuencias, según las autoridades. No se descarta ninguna hipótesis. Se mantiene bajo resguardo la investigación y la información que se derive de ella, evidentemente por los hechos en los cuales se implica a la familia Moreira. La ejecución de quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal ha desencadenado un operativo en el que participan incluso autoridades federales. Quiero señalar que he dado instrucciones precisas a la Procuradora General de la República para que coadyuve de manera decidida con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. He hablado también personalmente con el señor gobernador del Estado, Rubén Moreira, y le he asegurado todo el apoyo que sea necesario de la Federación para que se lleve a cabo una investigación eficaz. Los diputados, por su parte, exigieron el esclarecimiento de la ejecución del primogénito del ex líder del Partido Revolucionario Institucional, que gobernará a partir del 1 de diciembre. Estamos conscientes de que es un tema que preocupa y debe ocupar al gobierno. Es un tema muy importante para el país. Inseguridad que se hace presente en casi todo el territorio mexicano. Siento que puede ser excepcional porque estamos hablando de un reconocido político de la vida nacional, pero que no estamos exentos ningún ciudadano, ninguno de ustedes, ante esta ola de violencia que estamos viviendo. La ola de violencia vinculada al narcotráfico ha dejado un saldo de más de 60.000 muertos, 11.000 desaparecidos y miles de desplazados en tan solo los últimos 6 años. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. En México marcharon en rechazo a la denominada guerra contra el narcotráfico del presidente saliente Felipe Calderón, y nuestro corresponsal nos cuenta.
Una convocatoria a través de las redes sociales logró reunir a cientos de personas en el emblemático Ángel de la Independencia de la capital mexicana para protestar en contra de Felipe Calderón, quien está a menos de un mes y medio de dejar la presidencia de la República. Todo lo aberrante que puede tener un presidente se concentra en él: destructividad, muerte, indiferencia. Eso motiva a que el pueblo dignamente reclame que este señor debiera de tener un juicio político. Lo acusan de no controlar la violencia que azota buena parte del territorio mexicano y que ha dejado un saldo de más de 60,000 muertos en los últimos 6 años. Vive uno con miedo. A mí me toca trabajar en una parte del estado de Guerrero y pues he visto muchas cosas terribles, ¿no? Cadáveres por todos lados y pues una guerra que no tiene sentido, ¿no? Se trataba originalmente de una marcha silenciosa, pero la mayoría alzó su voz para exigir justicia. ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! Organizaciones sociales como el movimiento Yo Soy 132 recordaron que la llegada de Calderón a la presidencia fue altamente cuestionada, al igual que la de Enrique Peña Nieto, quien gobernará a partir del 1 de diciembre. Creo que va a empeorar. Creo que hay un pacto entre el gobierno que está ahora y con Peña Nieto y no creo que mejore. Rechazaron las reformas fiscal y energética anunciadas por el gobierno entrante y que podrían incluir la privatización de petróleos mexicanos. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Colombia. Veamos algunas cifras de la violencia contra los trabajadores de la prensa allí en México. Solo este año fueron asesinados 9 periodistas, según cifras de la página Scrip, que divulga estudios científicos de todo el mundo. Esta semana, un estudio mexicano evidencia 137 ataques a la prensa entre enero y septiembre de este año. 62 de los casos corresponde a agresiones físicas, 22 a intimidación y 6 a detenciones ilegales. Además de las muertes ya mencionadas, el 42% de todos estos incidentes comprometidos la vida de los reporteros, la pérdida de su equipo de trabajo o del material informativo. Bueno, la mayor parte de violencia contra periodistas en 2012 fue cometida en el estado de Veracruz. Ese es el lugar más peligroso para la prensa, con 24 experiencias negativas para la profesión. Seguido está el estado de Oaxaca, que acumula 20 casos, Baja California 16 casos, Distrito Federal 11, Tamaulipas 10 y Sonora también ha registrado 10 casos. Estos 6 estados mexicanos concentran el 67% de los perjuicios contra comunicadores y medios de información. En México, este 1 de diciembre concluye la presidencia de Felipe Calderón, un gobierno que se caracterizó por su llamada guerra contra el narcotráfico. Fueron 6 años de militarización en una estrategia que provoca polémica y deja un doloroso saldo a ese país. Tenemos detalles con nuestra corresponsal Paula Mónaco Felipe. Aquí todo parece en calma. Es Pajacuarán, un pueblo de 9.700 habitantes en el estado de Michoacán. De tranquilo ya no tiene nada. Ya no tiene nada de tranquilo este pueblo. Ya no puede andar uno por la noche, ya no andar 10 de la noche y en adelante. Bueno, a lo menos nosotros ya no nos sentimos tranquilos. Tampoco viven tranquilos en la norteña Monterrey, la zona más industrializada del país. Aquí en Monterrey no puedes, sabes que sales, puedes decir al rato vengo, pero realmente no sabes si vas a regresar. Aquí no. Asesinatos, tiroteos y secuestros forman parte de la realidad cotidiana en el territorio mexicano. En 6 años, al menos 90.000 soldados, marinos y policías federales fueron desplegados por todo el país para tareas de seguridad interna. Fue la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, que inició el 11 de diciembre de 2006. Para mí es un error porque exactamente utilizar soldados, marinos y policías federales en los estados es como invadir con un ejército a otro, como una invasión extranjera. Mientras el gobierno asegura que fue una estrategia exitosa, expertos dicen que cultivos ilegales como amapola y marihuana han crecido un 50%. Además, los cárteles se multiplicaron. En 2006 eran 7 y ahora son al menos 25.
Los Zetas, un grupo formado por exmilitares, domina hoy casi la mitad del país y, al igual que el cártel de Sinaloa, controla al menos 22 áreas delictivas que incluyen pornografía infantil, contrabando de autos y trata de personas. 6 años de guerra dejan un saldo doloroso. Aunque el gobierno mexicano no ha publicado datos recientes, se habla de al menos 70,000 muertos y el Departamento de Estado de Estados Unidos estima que son más de 150,000. Paula Mónaco Felipe, Telesur, Ciudad de México. Si quiere volver a ver este seriado, no deje de sintonizar nuestras próximas emisiones o descárguelo a través de nuestro sitio en la web www.telesurtv.net.